esta charla y me pareció interesante, parándome en la columna vertebral de la ley 27350 y sus reglamentaciones, a partir de ahí, que es la norma que nos ordena para poder estar trabajando con un cannabis legal, a partir de ahí contar de qué se trata cuando alguien nos pregunta qué es el cannabis medicinal, digamos, ¿no? Porque fundamentalmente lo que la gente quiere saber es de qué se trata cuando hablamos de cannabis medicinal y fundamentalmente para qué sirve el cannabis medicinal. O sea, la gente lo que se pregunta es qué es el cannabis medicinal y para qué sirve el cannabis medicinal. Entonces voy a intentar desenmascarar un poco esto a través de la explicación de la reglamentación. Nos toca charlar en un día también particular, y no es menor, y no quiero dejar de mencionarlo, porque hace apenas 48 horas, y esto está bueno, porque veo que están grabando, y cuando en algunos años, a lo mejor no nosotros, ¿no? Que ya vamos a estar más viejos que sabios, digamos, pero está bueno tomar dimensión, cosas que no tenemos a veces la perspectiva y la objetividad. Está bueno tomar dimensión de que estamos siendo actores contemporáneos de la legalización de una sustancia que lleva hace más de 100 años siendo ilegal. No le toca a todo el mundo pasar por una situación de esta característica. Esto es literalmente histórico, y va a haber un antes y un después, no solamente desde el punto de vista político, geopolítico en relación a las situaciones internacionales, sino que va a haber un antes y un después desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social, que ya vamos a hablar algo de eso. ¿Y por qué digo que es importante? Porque hace 48 horas, la Organización de las Naciones Unidas, nada más y nada menos, que es una organización que de alguna manera genera directrices de lo que sí y de lo que no, o del cómo, o del cuándo, y el para qué, y el para quién. Hace 48 horas sucedió una situación que realmente marca un antes y un después a nivel internacional, que es que sacó literalmente al cannabis de la lista número 4, en el que el cannabis estaba desde el año 1961, y lo pasó a la lista 1. ¿Qué quiere decir eso? Que las organizaciones de las Naciones Unidas reconocen lo que la Organización Mundial de la Salud le planteó hace 2 años, reconoce las Naciones Unidas que el cannabis es una sustancia medicinal y la pasa al listado número 1, que se encuentra ahí con, por ejemplo, la morfina u otra serie de sustancias que no son sustancias que las Naciones Unidas hoy dicen que son peligrosas para el ser humano, sino que la pone en un lugar donde reconoce las propiedades terapéuticas y a partir de ahí le pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas, para que ustedes también se den una idea, las Naciones Unidas está compuesta casi de unos 200 países, de los cuales aproximadamente 40 países, y esto es interesante contarles, 40 países tienen legalizado el cannabis de una u otra forma, y de esos 40 países, 35 países son del primer mundo. Entonces, es todo un dato ese, y cuando uno ve la votación para poner al cannabis en la lista 1 y no en la lista 4, y ve la distribución de los votos geopolíticamente, se pone y se fija muy bien los votos en verde y en rojo, que después los pueden buscar en la página de las Naciones Unidas. Cuando uno ve las votaciones, realmente es impresionante cómo el primer mundo lleva aproximadamente 40 años de legalidad del cannabis, y lo que uno se tiene que preguntar es los países del primer mundo. Cuando hablo de los países del primer mundo, hablo de un triángulo importante que es el que regula un poco la agenda de la legalización del cannabis a nivel internacional, que son Israel, Inglaterra y Estados Unidos. Digamos que llama la atención que países de estas características como Canadá, Alemania, Suiza, Suecia, la Comunidad Europea en general, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, digamos, llama la atención
que países de esta característica, uno se pregunte, che, siendo que están tan avanzados en un montón de cosas, con sus luces y sus sombras también en ese avance, pero siendo que están tan avanzados en tantas cosas, ¿serán tan desprolijos de alguna manera que legalizan al cannabis para hacerle mal a su sociedad? Entonces ahí entramos en el tema del que nos toca trabajar hoy, digamos. Yo creo que Argentina llega al... Yo creo que se está generando lo que yo he denominado y en lo que estoy trabajando mucho, que es una nueva cultura del cannabis. Nosotros vinimos mucho tiempo, en mi caso hace unos 10 años, gente lleva muchísimo más tiempo, gente lleva una vida vinculado al cannabis, pero siempre se hablaba de la cultura canábica. Y se entendía a la cultura canábica, me dicen que no se escuchó. ¿Algo en particular? ¿Se escucha? ¿Sí, no? Sí, yo escucho. Bien. Entonces, hasta hace unos 10, 15 años, que viene de la época de los hippies, allá de la década del 60, 70, existió siempre una cultura canábica, ¿no? Y esa cultura canábica estaba más relacionada, se le puede llamar así, a un uso de la planta que tenía que ver más con fines, que ya vamos a hablar de los diferentes usos de la planta, pero que tenía más que ver con fines rituales o recreativos. Mabel dice que no escucha nada. No sé si será problema de Mabel para todos, dice. Pero bueno, a lo mejor es un problema de Mabel, o a lo mejor... entonces, la cultura canábica se desarrolló durante 10, 15, 20, 30 años, y esa cultura canábica se fue empezando a restringir, a cerrar entre los usuarios, ¿no? De este fin, que yo le llamo, a mí me gusta más llamarle al uso recreativo del cannabis, a mí me gusta más llamarle uso adulto del cannabis, porque después vamos a hablar y vamos a charlar de lo que tienen que ver con las adicciones, las drogas, las sustancias, qué se entiende por efectos adversos y colaterales. Digamos, vamos a hablar un poquito de eso también. En los últimos, vamos a ponerle 3 años en la Argentina, a partir de la sanción de la ley 27350, que es la que regula al cannabis medicinal, Argentina entra, a mi entender, en lo que se le puede llamar una nueva cultura del cannabis, ya no canábica. ¿Por qué? Porque ingresan a este mundo nuevos actores que antes no tenían ni siquiera en el imaginario individual o popular las intenciones de meterse a conocer de qué va o de qué se trata cuando uno habla de... ahí Mabel puede escuchar, así que si quiere volvemos a repetir todo de nuevo, Mabel. Un problema de Mabel. Entonces, ¿quiénes son esos nuevos actores de esta cultura del cannabis? Son mamás, son papás, son niños y niñas, son abuelos y abuelas, el Estado, la sociedad civil, el sector privado. Digamos, hay una cantidad enorme de personas que empiezan a preguntarse, porque un conocido le contó, porque lo vio en la televisión. Yo siempre hago la broma y digo que llevo aproximadamente 3 años, no tuve la suerte este año, por la desgracia que estamos pasando, que es la pandemia y que es esta situación que nos tiene hackeado sanitaria, económica y realmente socialmente, y espero que se pueda salir lo más rápido posible. Pero yo siempre hacía una broma, llevo 3 años escuchando a Mirta Legrand en su mesa hablar de cannabis. Entonces yo siempre decía, si Mirta habla en la mesa de cannabis, y lleva fundamentalmente a personas a dar su testimonio de cómo han mejorado su calidad de vida y su dignidad en el proceso de muerte física, es porque algo anda bien, digamos, ¿no? Porque siempre está la broma que si lo dice Mirta, por algo es, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, yo le pongo el ejemplo a Mirta Legrand,
no porque sea tampoco un fans ni un seguidor de ella en particular, pero digo, Mirta Legrand es una persona que no lleva a su mesa, digamos, cosas que de alguna manera no las chequea, o que sean polémicas, pero con una polémica que tiene un fundamento muy interesante. Y no por Mirta Legrand como personaje, sino que hablo que los medios de comunicación tomaron este tema en el aspecto ideológico que ustedes se puedan imaginar como un tema de agenda propia. Y eso no es menor, porque si los medios de comunicación lo toman, la comunicación, a veces hay que tener claro que a veces los medios no son tanto medios, sino que son un fin para algo, pero los medios acá están jugando un rol muy importante en relación al cannabis. Entonces, como primera medida, como primera reflexión es el cannabis medicinal, que a diferencia del cannabis recreativo o de uso adulto, fíjense que Uruguay hace un trabajo inverso a nivel político nacional. Legaliza en el año 2013 el cannabis recreativo, pasa 6 años de cannabis recreativo, cambia de gobierno, sale Mujica y entra a la calle y se fortalece, y no solamente se fortalece la ley de cannabis, sino que aparece una ley de cannabis medicinal recién en el 2019. Digamos que nosotros venimos haciendo un camino inverso, Uruguay. Primero legalizamos el cannabis medicinal y hoy es importante conocer, todas y todos, es importante conocer que hoy hay 2 proyectos ingresados a la Cámara de Diputados, muy interesantes los dos, uno de cannabis integral que se llama, que va a venir seguramente a reemplazar la ley que hoy tenemos, y otro que se llama de cáñamo industrial, que también algo vamos a hablar de qué se trata, qué es lo que es el cannabis y qué es lo que es el cáñamo, que son 2 cosas, son 2 primos hermanos que nos ayudan a nosotros en cosas de la vida, digamos, ¿no? Entonces, primer punto, en el 2017 Argentina da un paso cuantitativo, a mi entender, no tanto cualitativo, pero sí cuantitativo, sancionando una ley que es la 27350, con una regulación en el cual yo ahí creo que se quedó un poco corta la regulación, y entonces nosotros le pusimos a esa reglamentación como una reglamentación renga. Y entonces yo ahí planteé en su momento que la reglamentación de la ley no había hecho un salto cualitativo. Digamos, ingresamos al primer mundo con un salto cuantitativo, porque se sanciona la ley de cannabis medicinal, pero no se le dio la vuelta de tuerca, a mi entender, para poder tener cambios cualitativos. En esta nueva reglamentación, en aquella que le permitía a las universidades investigar sobre el desarrollo de las propiedades terapéuticas del cannabis y permitía importar del exterior cannabis para poder dárselo en una patología, solamente en una sola patología a las personas que eran epilepsia refractaria. Ustedes se pueden imaginar que eso generó 2 cosas que son importantes y que esta nueva reglamentación, también consensuada con todo el arco político, porque esta nueva reglamentación es muy interesante de decir que no salió con la firma solamente del presidente, porque se trató esta nueva reglamentación en un consejo consultivo, que ahora también vamos a charlar algo de eso, se trató en un consejo consultivo que lo lideró el CONICET, donde estaban todo el arco político, y no solamente el arco político, sino que estaba todo el arco de las organizaciones que tienen que ver con esta sustancia. Entonces, en el 2017 la reglamentación dejó afuera a mucha gente, y esa gente quedó al margen de la criminalización. Entonces la mamá, fundamentalmente, al ver que el cannabis le hacía bien a sus hijos, no repararon mucho en las leyes y en la reglamentación, porque lo que veían era que sus hijos mejoraban. Pero ¿qué pedían ellas? ¿Y qué pedíamos nosotros en su momento? Pedíamos que si esto no se abría para poder hacer lo que ahora voy a explicar en base a la nueva reglamentación, íbamos a seguir consumiendo sustancias que no estábamos seguros de qué es lo que estábamos consumiendo. Porque con el cannabis lo que hay que saber fundamentalmente es
cuál es el cannabis que estoy consumiendo, cuál es la variedad. Hay muchas variedades, es parecido al mundo como el vino, hay distintas cepas, hay distintas genéticas, variedades. Entonces hay que saber cuál es la variedad, hay que saber cuál es la vía de administración, hay que saber cuáles son las reacciones adversas o colaterales, hay que saber las interacciones medicamentosas y fundamentalmente lo que hay que saber, todo lo que tiene que ver con las dosis, digamos, porque las dosis no es que uno toma cannabis, porque yo siempre digo, el cannabis no nos va a hacer mal, porque no hay reportado ningún caso de, vamos a ponerle, fallecimiento por consumo de cannabis. No hay reportado. Pero lo que sí planteo siempre yo, que el cannabis lo que puede hacernos es mejor. Y también vamos a hablar de eso, que vamos a hablar de lo que es el cannabis como método preventivo, no tanto como método curativo o paliativo, sino que el cannabis, a mi entender, como suplemento dietario, es una sustancia muy noble, muy dúctil, que tiene más que ver con la prevención que con la curación o efectos paliativos, que por supuesto que cuando uno está pasando por una situación de desequilibrio físico, emocional o espiritual, lo que lo urge es volver a recuperar ese equilibrio, pero una de las cosas que tendríamos que trabajar es cómo consumir cannabis para no enfermarnos y no esperar enfermarnos para consumir cannabis. En ese sentido, siempre me retumba en la cabeza, yo llegué al cannabis hace 10 años, yo soy médico, oftalmólogo, como bien lo dijeron, antes fui médico clínico, pero decidí dejar todo en el año 2011, porque llego al cannabis como hemos llegado la mayoría de las personas en aquella época, por miedo. Y yo llegué por miedo a lo que podía hacer en una de mis hijas, la enfermedad que estaba padeciendo. Y siempre me retumba en la cabeza en aquellos momentos cuando hacíamos algunas reuniones tímidamente, con mucho miedo, literalmente, porque no solamente teníamos miedo a lo que le pasaba a nuestros familiares, sino que teníamos miedo lo que después me pasó a mí también, que ya vamos a charlar, que es estar preso por dar cannabis. Pero un papá me dijo, cuando yo le pregunté, ¿y vos qué esperás del cannabis? Y ese papá, que tenía una nena con autismo, me dice, yo hubiese esperado el cannabis que hubiese llegado a nuestras vidas 10 años antes, digamos. En ese sentido, uno de los mensajes que también quiero dejar es que nosotros no tenemos que llegar 10 años tarde ante una abuela con Alzheimer, ante un abuelo con Parkinson, ante una nena con epilepsia refractaria, ante una mujer con artritis reumatoide, y así puedo nombrar toda la enfermedad, porque después me van a preguntar seguramente si el cannabis sirve para esto, sirve para esto otro, y ahí voy a poder explicar bien lo que yo entiendo para qué sirve el cannabis realmente. Entonces, contextualizando, la nueva reglamentación hace 5 cosas, a mi entender, que nos ponen en una posición cualitativamente a nivel de los primeros países del mundo en las leyes de cannabis medicinal. Hoy tenemos una ley y una reglamentación de cannabis medicinal que, si se ejecuta, porque todos sabemos muy bien, ahí va a estar nuestra crítica constructiva, todos sabemos muy bien que puede haber leyes y reglamentaciones muy lindas, muy floreadas, pero si después no se llevan a la práctica, no tienen mucho sentido. Pero hoy tenemos un documento, tenemos una herramienta jurídica, una herramienta legal que podría ser envidia de cualquier país. ¿Y por qué? Porque se trabajó de una forma muy a conciencia en el Consejo Consultivo para generar esta reglamentación. Y la reglamentación para mí tiene 5 cosas muy importantes y 3 ejes. Los 3 ejes son que para mí produce un cambio cultural, un cambio social y un cambio sanitario. El cambio cultural lo produce por una razón muy simple. A los que tienen una visión más progresista de la vida, los pone en la posibilidad de derribar mitos y prejuicios que tenían en relación a la planta de cannabis, o lo que se conoce más como marihuana, de forma popular. Entonces, una ley de esta característica, con una reglamentación que permite las 5 cosas que voy a contar en un ratito, hace que una persona que tenga una posición más progresista sobre su vida, che, la verdad que yo no sabía esto. O sea,
yo me crié, yo como médico me formé creyendo que la marihuana mataba las neuronas, que la marihuana era la puerta de entrada a las drogas duras. Y ahora me dicen, perdón, y ahora me dicen por todos lados que el cannabis medicinal reconecta las neuronas y saca a las personas de situaciones extremas de drogas duras, como pueden ser la cocaína, la heroína, y sobre todo lo que más me preocupa a mí, en lo que se llama reducción de riesgo en adicciones, que son las drogas sintéticas, que son la mayoría de las que toman nuestros hijos o nuestros nietos en las fiestas en este momento. Entonces, primero pasa eso culturalmente. A las personas más progresistas le dicen, che, esto yo no lo sabía. Entonces ahí uno empieza a investigar. A las personas más conservadoras, de un pensamiento más conservador, los interpela en una posición muy interesante que es preguntarse, che, algo me escondieron a mí durante estos 100 años de prohibición, porque yo que tenía un pensamiento muy conservador en relación al uso, al abuso y al mal uso, que es como me gusta decir a mí, de una sustancia que ha sido muy mal usada, yo quiero saber más de qué se trata esto, porque tengo una amiga o tengo un amigo que ha tomado cannabis medicinal y se ha mejorado. Entonces, desde el punto de vista cultural, creo que se genera un quiebre, y en este sentido, a mí me parece muy importante que uno no se tiene como profesional que enojar con nadie. Lo que tiene que hacer es educar, 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 digamos, ¿no? Capacitarse, capacitarse y capacitarse. ¿Por qué? Porque está muy bueno discutir con los que piensan diferente a nosotros, porque realmente así construimos un presente, un pasado, pero fundamentalmente un futuro mejor, cuando podemos discutir en respeto, y ahí se va a generar la evolución, a mi entender, digamos, ¿no? Del tema del cannabis medicinal. Por otro lado, también se hace un cambio social para mí muy importante. ¿Por qué? Porque la comunidad, la mayoría de las personas que venían utilizando de manera ilegal, insegura, se le podría llamar a esta sustancia, esta ley viene a darle una serie de herramientas para que ellos no se sientan más. Tres cosas que son muy feas a sentirse en su vida. Primero, que estoy haciendo algo mal, que estoy transgrediendo la ley. Segundo, no tener la seguridad de que en la transgresión de la ley lo que le estoy dando a la persona, o a mí mismo, o a la persona que se lo estoy dando, porque no tengo la seguridad de lo que estoy haciendo. Y lo tercero, que es lo más difícil, que pasaba esto socialmente, es que yo puedo ser pasible, hasta antes de la reglamentación, de una sanción de entre 4 y 15 años de prisión. Entonces, si yo estoy en medio de un círculo familiar que tengo un desequilibrio enorme, individual, intrafamiliar y también social y colectivo, como pueden ser enfermedades complejas que podemos llegar a charlar, si de paso eso le traigo que me van a meter presa, o me van a imputar, o me van a... Y bueno, la verdad que es un lío bárbaro, digamos, ¿no? Entonces, esta reglamentación socialmente viene a quitar la criminalización. Sanitariamente, hay un antes y un después de esta reglamentación. Y hay un antes y un después en relación a lo que le permite a las... Tenemos a alguien que quiere participar. ¿Alguien tiene? Perdón, doctor. Silencien todos los micrófonos, por favor. Porque si no... Yo no puedo. Hay varias que están... O silencialas, Patricia, vos que estás de hospedadora. Porque si no se van a acoplar los sonidos a todos los que están sin mutearse. Gracias. Bien. Era una nenita, me parece, que ella quería participar. Si escucharon mamá, los niños y las niñas, a lo mejor el mundo sería mucho más saludable y amigable. Creo que alguna de las enseñanzas que nos va a dejar esta crisis, de esta pandemia, digamos, ¿no? Sanitariamente se marca un antes y un después. ¿Por qué? Primero,
desde el punto de vista cuantitativo, esta reglamentación le permite a los investigadores, nos permite a los investigadores trabajar en la investigación y el desarrollo de temáticas vinculadas al cannabis medicinal sin la criminalización, pero no solamente sin la criminalización, que lo dice bien la reglamentación, sino que investigadores del CONICET de investigación básica, que después podemos definir y preguntar qué es la investigación básica, qué es investigación clínica, pero hablemos de la investigación básica, pueden investigar cannabis sin tener que tener autorización de nadie. Y eso es algo trascendente. Ustedes imagínense que hasta antes de esta reglamentación, un investigador del CONICET tenía que pasar por más de casi 12 autorizaciones burocráticas de diferentes entes reguladores del Estado para poder investigar sobre cannabis medicinal. La pregunta es, ¿cuántos investigadores están dispuestos a dar su libertad para investigar sobre cannabis medicinal? Bueno, muy poco. Porque si yo quiero investigar sobre las propiedades medicinales de una sustancia, como en este caso esta planta, lo que lo quiero hacer es con tranquilidad. Entonces el cannabis se le pedía mucho, no hay evidencia científica, no hay evidencia científica local. Bueno, ¿cómo va a haber evidencia científica si no lo podemos investigar? Entonces, dame las herramientas para poder investigar y yo genero evidencia científica. Entonces, primer punto, un salto muy grande cualitativamente con el tema de la investigación. Yo hoy voy a poder investigar sin ser criminalizado. Punto 1. Punto 2, un salto muy grande desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque yo ahora en las investigaciones voy a poder mezclar, unir los diferentes componentes que tiene esta planta para poder mejorar la calidad de vida específicamente en cada uno de los desórdenes que las personas están pasando. Y acá es interesante en la parte sanitaria hacerse una pregunta. ¿Por qué el cannabis es medicinal? La pregunta del millón, digamos, ¿no? Y ahí uno tiene que, a lo mejor, retrotraerse un poquito. A lo mejor la mayoría, estoy seguro, de las que están en esta charla conocen lo que voy a decir, pero no está de más de decirlo, porque para que ustedes más o menos sepan algo de estadística, en Argentina somos aproximadamente 175.000 médicos, ¿no? Para unos 44 millones de personas. Y yo les puedo asegurar que un porcentaje muy chiquito de esos 175.000 médicos hoy están preparados en capacitación, en docencia, en asistencia, fundamentalmente, y ni que hablar de investigación y desarrollo, pero en asistencia sobre cómo trabajar con esta sustancia. Y no es culpa de los médicos, es culpa de que en la currícula, tanto de pregrado, de grado y de posgrado, no hay capacitación. Entonces, ¿qué le pasa a los médicos en este momento? Ya los pacientes no les llegan preguntándoles si el cannabis es medicinal o no, y que ahora vamos a explicar por qué, sino que les llegan a la consulta contándole al médico que ya están tomando cannabis. Y los médicos en general se cierran a preguntarle, bueno, ¿y cómo se siente? Y el paciente le dice, bien, bueno, sígalo tomando, entonces, digamos, como que no tiene mucha otra salida. Entonces, esta ley también, y con la reglamentación, le permite y le obliga al Estado a capacitar a los médicos para que puedan tener una capacitación acorde a la altura de la circunstancia, que ¿qué tiene que ver con el manejo de la seguridad del paciente, en lo que le estoy prescribiendo? Porque esta reglamentación cambia una palabrita que es muy importante, que es que los médicos ya no vamos a sugerir, como decía la reglamentación anterior, ahora nosotros vamos a poder indicar cannabis, y eso hace una situación totalmente diferente en nuestra profesión, porque una cosa es que yo le diga a alguien que le sugiero que tome cannabis, y otra cosa es que yo le indique cannabis y ponga mi sello. Entonces, ahí nos vamos a una cuestión que siempre es interesante recordar. Nosotros tenemos una cosa que se llama sistema endocannabinoide. ¿Eso qué quiere decir? En el año 1990, un científico israelí, que yo recomiendo mucho a todos los integrantes de esta charla, recomiendo mucho que vean en YouTube un documental que se llama El Científico, que está subtitulado en español, que es La vida de Rafael Mechoulam. Hoy, a la nochecita, que es muy divertido,
50 minutos, una hora, ponen el científico en su casa y, bueno, y sus compañeros o compañeras los matan, digamos, ¿no? En realidad lo pueden ver cuando quieran, pero está muy bueno porque cuando uno ve ese documental, realmente entiende el porqué de muchas de las cosas que están sucediendo, digamos, ¿no? También hay un antes y un después de ver ese documental. Entonces, ¿qué dijo Rafael Mechúlam? Dijo que existía en nuestro cuerpo un sistema al que denominó endocannabinoide, que nada más y nada, siempre los científicos y los médicos encontrando nombres fáciles a las cosas, ¿no? Yo creo que le ponemos nombres difíciles para que los pacientes no entiendan nada y no hagan caso, digamos, ¿no? Y esa es otra deconstrucción que también vamos a tener que hacer los médicos, que lo que tenemos que hacer es, como divulgadores científicos, hacerle más fácil la vida a las personas y explicarlo con palabras que todos entendamos. Si no, no entiendo mucho cuál es el sentido de hablar en difícil, digamos, ¿no? Creo que hay un ego muy grande ahí que también tendremos que tratar. Pero Mechúlam dijo que existía un sistema dentro de nuestro cuerpo que producía una sustancia que se llama anandamida, que tiene las mismas composiciones moleculares, cadenas de hidrógeno, de carbono y oxígeno, que las sustancias y las moléculas que tenía una planta. En ese sentido, Mechúlam avanzó un poquito más y también dijo, fíjense, y ojo, en base a lo que voy a explicar, que si uno pone al lado una molécula de clorofila, que es como la sangre de las plantas, y una molécula de hemoglobina, que es la sustancia que hace que la sangre fluya, las moléculas de clorofila y de hemoglobina son casi idénticas. Digamos que nosotros somos mucho más parecidos a las plantas de lo que nosotros mismos creemos, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver, a mi entender, con una cuestión evolutiva, porque las plantas nos acompañan desde la razón de la existencia del ser, digamos, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos ido alejando en los últimos 100 años, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con el avance de la industria, digamos, ¿no? Y también la tecnología, nos hemos alejando mucho de la naturaleza, y creo que el cannabis también viene a tender un puente, y esta es una posibilidad bastante interesante para nosotros los médicos, viene a tener un puente con lo que era la medicina ancestral, digamos, ¿no? Y podemos también unir ahí las mejores prácticas de la medicina convencional con la medicina natural. Por eso que yo nunca digo que el cannabis es uno contra otro, anti y pros. No, el cannabis es complementario y lo que hace es tender puentes entre la medicina convencional y sus logros y sus buenas prácticas con la medicina ancestral. Entonces Mechúlam dice, existe un sistema endocannabinoide que produce una sustancia que se llama anandamida, que ¿qué hace esa sustancia? Todo el tiempo, está dando vuelta en nuestro organismo la anandamida, haciendo que nuestro cuerpo se mantenga en lo que se llama la homeostasis, que es un equilibrio entre el pH que hay adentro de las células y el pH que hay afuera de la célula. Nosotros, por debajo de un pH, de una acidez o una alcalinidad, esto imagínense un vaso de vinagre ácido, un vaso con limón alcalino, digamos, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, porque somos casi el 70-80% agua, nosotros tenemos niveles de acidez. Si nosotros bajamos ciertos niveles de acidez o subimos ciertos niveles de alcalinidad, sobre todo bajamos en ciertos niveles de acidez, se hace inviable nuestra vida física. Y hacemos un fallo y nos morimos, literalmente. ¿Qué hace el cannabis interno? La anandamida interna está todo el tiempo manteniendo ese equilibrio. Y por ende trabaja en 3 lugares que son muy importantes, que son la regulación del sueño, la regulación del apetito y la disminución de los dolores. Entonces, si uno le cuentan que existe una sustancia dentro del cuerpo que la producimos nosotros y que paradójicamente, miren qué interesante, la mayor concentración de anandamida se produce en la leche materna cuando la mamá le da el pecho al bebé y le hace una transferencia muy fuerte de anandamida, que eso le despierta
rápidamente al bebé el sistema endocannabinoide y se activa rápido, porque con un sistema endocannabinoide funcionando mal no hay vida. Entonces, ¿qué pasa cuando la anandamida baja en sangre? Se produce una cosa que todos vamos a empezar a escuchar mucho más que antes, que se produce el déficit del sistema endocannabinoide. Ya están trabajando los científicos en poder incorporar a la clasificación de enfermedades el déficit, como uno puede tener déficit de muchas otras cosas. Bueno, cuando uno tiene el déficit de anandamida, se empieza ¿a qué? A desequilibrar. Bien, ¿qué dijo Mechulam? Dijo, existe una sustancia externa, un exocannabinoide, porque hasta ahí lo que teníamos claro es que todos tenemos un cannabis interno. Quiere decir que si todos tenemos un cannabis interno, yo también siempre hago una broma, todos tendríamos que estar presos, digamos. Porque si el cannabis no es legal, todos tenemos cannabis, digamos. Entonces, en ese sentido también es otra incongruencia desde el punto de vista medicinal, estoy hablando, ¿no? Mechulam dice una cosa interesante, dice, cuando los niveles de anandamida bajan en sangre, yo tengo un déficit del sistema endocannabinoide y me empiezo a desequilibrar y manifiesto signos y síntomas. Y esos síntomas y signos, cuando uno los une, hacen a los nombres de las enfermedades. Ya voy a decir un poquito yo qué opino de los diagnósticos de las enfermedades, porque hay que tener mucho cuidado como médicos cuando condenamos a alguien con un diagnóstico, porque lo que hacemos también es inducir subjetivamente que esa persona lleve una carga emocional muy grande en esa sentencia, casi literalmente a veces de muerte, ¿no? Porque hay enfermedades que cuando uno las dice son cercanas a la muerte, digamos, ¿no? Entonces él dice, existe una planta que tiene una serie de componentes que cuando ingresan a nuestro cuerpo como exocannabinoides, de afuera hacia adentro, nosotros volvemos a sentirnos bien. Volvemos a dormir bien, volvemos a tener buen apetito, volvemos a tomar líquido, que es muy importante, y fundamentalmente hace otras dos cosas importantes, la disminución del dolor, sino que fundamentalmente hace dos cosas el cannabis que ninguna otra planta hasta ahora se ha demostrado, que hace el reciclamiento celular. Esto quiere decir que el cannabis entra al cuerpo, se acopla a receptores específicos que se llaman CB1 y CB2 y hacen que la célula funcione bien. Y si esa célula no quiere funcionar bien por algún factor interno que se llama genética o un factor externo que es que está haciendo, por ejemplo, vieron que nosotros a veces no nos sentimos bien por cosas que sentimos dentro nuestro, porque algo nos duele, porque algo nos hace mal emocionalmente, porque espiritualmente estamos desordenados, pero muchas veces el entorno externo es el que nos desequilibra, no somos nosotros internamente. En las células pasa lo mismo. El cannabis, ¿qué hace? Cuando detecta una célula que no funciona bien, le da la orden que funcione bien. Si la célula no quiere funcionar bien, hace una cosa, la limpia, la rompe, y se llama apoptosis celular estéril esto en la ciencia. La larga el torrente sanguíneo para construir otra célula de nuevo nueva, pero la larga con las sustancias no tóxicas. ¿Qué pasa en general con medicamentos convencionales del tipo sintético? Rompemos las células malas, pero no la limpian. Entonces largamos al torrente sanguíneo todo lo que son los tóxicos que esa célula tenía adentro. Y así generamos una situación que muchas veces los remedios no bien usados, con los efectos adversos y colaterales, son peores que las enfermedades mismas. Y nosotros empezamos a enfermarnos de los efectos colaterales de los mismos medicamentos que tomamos. Porque si cada uno de nosotros se fuera a leer los prospectos de los medicamentos que toma, aunque sea desde la vallaspirina hasta la morfina, no lo tomaríamos. Si leemos lo que dicen, no lo tomaríamos. Entonces, en ese sentido, cuando Mechulam dice que existe esta planta, la mayoría le pregunta, bueno, ¿cuál es la planta? Porque si vos me estás diciendo que hay una planta que nos mejora el humor, que nos mejora el apetito, que nos mejora el sueño, que nos recicla la célula, nos resetea de alguna manera biológicamente, y por otro lado, si no nos queremos resetear, nos rompe la célula y nos construye una nueva, ¿a dónde está esa planta, digamos? Y él dice que es la marihuana. Ustedes se pueden imaginar
que en la década del 90, decir eso, se armó un lío bárbaro, digamos, ¿no? Porque si hubiese dicho que era el POTUS, no había ningún problema, y hasta ahora todos estaríamos tomando aceitito de POTUS, y no estaría todo bueno, en Córdoba se habrán dado cuenta que soy cordobés, eso no lo dijeron en el inicio. Pero bueno, acá se diría que se armó un quilombo bárbaro, digamos, ¿no? Porque le dijeron a Mechulán, che, loco, pará, que está todo bien con tu investigación, pero la marihuana es ilegal. Desde el año 1930 aproximadamente, cuando se le... Fíjese qué particularidades, ¿no? Porque la historia nos ayuda a entender lo que pasa en el presente y seguramente nos ayuda también a no cometer los mismos errores para un futuro. Se penaliza desde Estados Unidos fundamentalmente a la marihuana en el mismo momento donde se legalice el alcohol, digamos, ¿no? Fundamentalmente la DEA, al no tener ya los recursos humanos para perseguir al alcohol, porque la ley seca empezaba a desmoronarse, todos esos recursos humanos pasan a criminalizar a la marihuana. Entonces Mechulán le dice, bueno, yo soy un científico, lo que le puedo decir es que esto sucede. Entre el año 90 y hoy han pasado muchas cosas. Y fundamentalmente, ¿qué pasó? Es que los investigadores dijeron, miren, había 3 tipos de planta de cannabis. Variedades puras se les llaman a estas, que ya no quedan. Una que se llamaban índicas, otra que se llamaban sativa y otra se llamaban rudelaris. Cada una de esas variedades tenían componentes adentro que se llaman cannabinoides. Hay muchos componentes, pero hay 110 hasta hoy cannabinoides identificados que tienen una particularidad y una función específica cuando se juntan entre ellos. Eso se denomina efecto séquito, quiere decir que juntos actúan de una manera específica, por eso que se hace tan difícil, porque la pregunta que alguno me puede hacer, pero una pregunta, si la vallaspirina se encontró al conocer la corteza del sauce, el ácido acetilsalicílico, ¿por qué no hay cannabis sintético? ¿Por qué no hacemos cannabis como se hace otras drogas? Y la respuesta es sí hay cannabis sintético, pero lo único que pueden sintetizar son 1 por 1 de los componentes. No pueden sintetizar a todas las moléculas con la junta, por lo menos en este momento. Y el cannabis hace el efecto terapéutico que nosotros esperamos cuando están todas juntas. Entonces, acá nos encontramos en una situación importante que esta nueva reglamentación trae, que tiene que ver con una ampliación de derechos. Porque yo considero que cuando uno encuentra, o cuando la ciencia encuentra, una solución ante una necesidad, que es tener una mejor calidad de vida, automáticamente lo que se genera ahí es un derecho a todos nosotros a vivir mejor. Y en ese sentido, ese derecho tiene que ser garantizado para todos. Porque si no se garantiza para todos, lo que vamos a estar generando es un privilegio más para algunos pocos. Y cuando los privilegios nos tocan a uno, en particular, nosotros los disfrutamos. Pero cuando los privilegios no nos tocan a uno y le tocan a otro, nosotros nos ponemos peor. Entonces, esta reglamentación para mí hace 5 cosas que son muy importantes. Lo primero que hace en su artículo 3, él le dice al Estado que va a tener que resolver los mecanismos para dar gratis el cannabis a 3 colectivos que son importantes, que componen el 100% de nuestra población. El Estado se tiene que hacer cargo de darle gratuitamente cannabis a las personas sin cobertura social. Las empresas de medicina prepaga tienen que hacer lo pertinente para darle cobertura sin costo a las personas que tengan alguna afección y tengan la indicación médica de cannabis. Y lo tercero, le da la indicación que las obras sociales sindicales tienen la obligación, igual que la empresa de medicina prepaga, a dar el cannabis en forma gratuita. Ese es un punto muy importante de la nueva reglamentación, porque hasta ahora el Estado ni se interpelaba ni le imponía a lo que son los prestadores de los servicios de los sistemas de salud a que tuviesen que darle gratuitamente esta sustancia, sino que decía, estamos viendo de qué se trata.
Bueno, ahora ya no tenemos mucho más que ver. Ahora tenemos que pasar de los sueños a la acción. Porque, vuelvo a insistir, si no pasamos de los sueños a la acción, no vamos a mejorar la situación de dolor físico, emocional y fundamentalmente espiritual de nuestra población. Y más en momentos como en los que estamos pasando, digamos. La reglamentación avanza y le da una pata muy importante que genera lo que se llama el autocultivo regulado para fines medicinales. Y ahí le da una posibilidad a las personas, y fundamentalmente yo siempre digo a las mamás, porque las mamás son las que le ponen más pila y más onda al tema del cultivo, al autocultivo, pero con esto también no hay que generalizar, porque hay cientos de miles de papás que no solamente autocultivan para mejorar la calidad de vida de sus hijos, sino que acompañan a sus compañeras o entre compañeros y compañeras, se acompañan mutuamente para poder cultivar cosas de calidad. ¿Qué hace con esta reglamentación? Le dice a una persona que si se inscribe, esto le va a gustar lo que le voy a decir ahora al grupo, porque miren el nombre que le pusieron, me parece que se lo pusieron en honor a ustedes. Si se inscriben en un nuevo registro que se llama ReProCan, entonces no solamente se llama ProCan por el pro, sino que se llama RePro. O sea, entonces, el otro día yo le decía y le hacía broma a partidos que son diferentes a lo del PRO, que este gobierno le encontró un nombre bastante particular al registro nuevo, porque le puso ReProCam. Digamos, el registro del programa de cannabis le va a permitir a una persona ir, inscribirse, poder cultivar las variedades específicas para la problemática y poder tener un control del Estado sobre esa sustancia, porque va a tener que mostrar a esa persona lo que le está dando a la persona y lo que se está dando a uno mismo. Entonces uno dirá, pero ¿cómo hace Canadá? ¿O cómo hace un Estado devastado como el nuestro, que no le alcanza para regularse ni siquiera el cobro de un impuesto, un servicio, para regular una situación como esta? Bueno, yo lo que considero es que lo que se va a generar con esto, más allá de las cuestiones que el Estado va a tener que arbitrar en lo que tiene que ver con la regulación, se está trabajando fuertemente en el Consejo Consultivo, que ahora voy a explicar de qué se trata, pero fuertemente con mucho asesoramiento de gente de Uruguay sobre lo que es, lo que es el control que se va a tener que hacer. Pero para mí va a existir una cosa que es muy interesante, que lo que es, va a haber un autocontrol de una conciencia social sanitaria, porque yo voy a querer saber si le estoy dando algo bueno o malo a mi hija, a mi padre o a mi madre. Entonces yo voy a llevar lo que cultivo con las técnicas que el Estado me va a garantizar. Fundamentalmente acá hay que siempre y nunca olvidarse de los cultivadores, porque de ellos tenemos que aprender y mucho, porque sin cultivadores en este momento no existiría la medicina esta, digamos. Entonces nosotros tenemos que incorporar a los cultivadores a esta ley, a esta reglamentación, y ahora voy a explicar, antes de ir finalizando, voy a explicar por qué ya están incorporados. Entonces, primero, autocultivo regulado con fines medicinales. Voy, me inscribo en un registro, las 24 provincias van a tener una delegación de lo que se llama, muy parecido a Uruguay, que se va a constituir lo que se llama un instituto de regulación del cannabis, va a depender del Ministerio de Salud y va a depender, fíjense qué interesante, la reglamentación lo dice, depende de la Secretaría de Medicamentos. Y eso no es menor, porque cuando al hacerlo estar bajo la Secretaría de Medicamentos, ya le da el estatus de medicamento. Si yo lo hubiese puesto en la Secretaría de Plantas Medicinales, tropicales, caribeñas y demás, bueno, uno podría decir una chantada, o no creo mucho, no, acá está bajo la fiscalización de la Secretaría de Medicamentos. Entonces, primer punto, autocultivo regulado. A mi entender, dos cosas importantes, tranquilidad para nosotros, y me saca de la criminalización a la mamá o al papá. No voy a ir preso si yo cultivo con fines medicinales y estoy registrado. Punto 2. Da un pasito más la reglamentación y crea lo que se llama
el cultivo solidario. Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque permite que personas puedan cultivar, anotándose en el ReproCam, puedan cultivar para personas que no están en condiciones de cultivar, por diferentes razones. Ustedes imagínense que si yo tengo a mi abuela o a mi madre con un Alzheimer avanzado o con un cáncer avanzado, tengo un desequilibrio interno dentro de la familia que probablemente a lo mejor lo que menos tenga es tiempo y ganas de ponerme a cultivar, porque me tengo que estar preocupando por una cantidad enorme de cosas para mantener un poco el equilibrio de esa familia, que no me da tiempo para cultivar. Entonces le permite la ley y la reglamentación que otras personas cultiven para uno, digamos, ¿no? Eso no es menor, y esta es una de las cosas que se sacó de la ley de Canadá, que es una ley muy, para mí, la más completa del mundo. Pero hay otras, ¿no? Pero no importa. No solamente se queda ahí, sino que da un pasito más y dice que las asociaciones civiles, y acá la reglamentación tiene algunas zonas grises que son interesantes ver cómo se van a desenvolver, porque también dice que no solamente las asociaciones civiles sin fin de lucro, sino que invita al sector privado a participar de esto. Y eso no es menor, porque para mí es muy importante la participación del sector privado en la evolución de la industria del cannabis medicinal en la Argentina y en el mundo. Invita al sector privado y dice que las asociaciones van a poder cultivar su cannabis para podérselo dar a sus afiliados. Eso tampoco es menor, porque lo que hoy las asociaciones vienen haciendo, que lo vienen haciendo en la clandestinidad y fundamentalmente lo vienen haciendo sin saber qué es lo que están haciendo, porque no todas las asociaciones tienen la posibilidad de tener lo que se llama un cromatógrafo, que es un aparato que dice lo que tiene el cannabis, entonces por ende para qué sirve cada cannabis. No solamente se queda ahí, sino que da otro pasito más, y con este voy terminando, con los pasos de la reglamentación, me queda uno más, que es que le habilita que las farmacias puedan expender cannabis en fórmulas magistrales. Si ustedes se acuerdan y tienen algún familiar o algún conocido, o pueden hablar con algún familiar o algún conocido que tenga mayor edad en el mundo de la farmacia, antes que vinieran las farmacias supermercados, sino que las farmacias antiguas, se trabajaba mucho, y en la facultad les enseñan mucho a los farmacéuticos, se dejó de usar, pero que eran las fórmulas magistrales. Los farmacéuticos antes hacían los propios medicamentos, no venía de la droguería. Bueno, en este sentido, esta reglamentación le permite a las farmacias, siempre y cuando se anoten las farmacias y tengan un medicamento testeado, dispensar cannabis prescrito por el médico. Por último, para mí la reglamentación hace otra cosa muy interesante, que constituye un consejo. ¿Se escucha? Ahí. Doctor, no se lo escucha. Pasó, creo que voy a tener que salir y volver a entrar porque me entró una llamada. Okay. ¿Ahora se escucha bien o sigue siendo bajo? Bajo. ¿Está bien? Bajo. Bajo. Yo escucho. Ahí mejor. Salgo y vuelvo a entrar. No, Okay, a ver. ¿Te parece? Está bien. ¿Salgo y vuelvo a entrar? Ahí No, está. ahora sí, ahora bien. Ahora sí. Bueno. Ahora bien. Escucha bien ahora. Está bien, Carlos, está bien ahí. Entonces, para finalizar esta parte, la reglamentación constituye un consejo consultivo con 12 actores fundamentales, 12 representantes de 12 áreas que son la columna vertebral de la evolución de la matriz productiva del cannabis medicinal, de lo que va a ser en su futuro el cáñamo industrial y de lo que yo creo que va a ser el abordaje que no podemos hacerle la vista gorda del consumo del cannabis recreativo para el adulto, porque si nosotros no abordamos la temática del consumo de droga de una manera responsable
y nos damos cuenta y entendemos que las drogas son una cuestión de dosis y de uso y no de droga en sí, fíjense qué interesante, a las personas que tienen problemas con las sustancias, lo que hay que tratar de hacer es ayudarlas, no criminalizarlas. Fíjense qué interesante, una persona que tenga problemas con el juego y se haga adicto al juego, ustedes que tienen casinos ahí en Mar del Plata, nosotros tenemos uno acá en Carlos Paz, pero ¿dónde está la sustancia que la persona toma? No hay sustancia, es un mecanismo cerebral donde se descarga fundamentalmente adrenalina y noradrenalina, donde el juego no permite dejar de parar de jugar. Bueno, en ese sentido, si yo pongo en una mesa una flor de cannabis, la flor de cannabis inerte en esa mesa no tiene per se una cuestión adictiva. Cuando yo la incorporo y hago un mal uso, yo no estoy bien psicológica, física o cultural y como comunidad, ahí puedo caer en un problema de adicciones, digamos. En ese sentido, creo que hay que dividir muy bien entre lo que son las drogas duras y las drogas blandas, que después también lo podemos charlar, porque si no se va a hacer muy largo. Entonces, constituye un consejo consultivo donde hay representantes de todo el arco político, pero fundamentalmente hay representantes de todo el arco técnico. Y suma a ese consejo consultivo a un grupo muy importante que son las asociaciones civiles de cultivadores. Que esto es la primera vez en la historia de la Argentina, es la primera vez que al despenalizar o al regular, porque no es lo mismo regular que despenalizar, pero no quiero entrar en términos técnicos que aburran, pero al regular una sustancia es la primera vez que se pone adentro de la mesa de decisiones a los quienes producen esa sustancia, ¿no? Pero va más allá, y con esto voy finalizando, va más allá porque dice en la misma reglamentación, y para mí lo más interesante, dice que ninguna de las personas que constituyan, que tengan el honor de constituir ese consejo consultivo, el primero, porque ustedes no se olviden que, como dijimos al principio, estamos siendo hacedores de la historia. No estamos contando la historia como nos conviene, o no estamos haciendo futurología, estamos siendo la historia. Entonces, lo que constituyan ese consejo consultivo van a ser parte de la historia. Y dice la reglamentación que esas personas no van a poder tener ningún conflicto de intereses en relación a la comercialización de esta sustancia. Digamos que para mí eso le da un marco interesante, porque va a ser muy difícil que sea corruptible, espero, ese consejo consultivo. Porque el primero que saque las patas fuera del plato, lo primero que van a hacer es lo van a volar. ¿Por qué? No tanto porque haya alguien que lo vuele, sino con quien lo va a volar es la sociedad misma. Porque a su vez la sociedad está cansada de la corrupción. Entonces, lo que menos quiere es que haya corrupción en el cannabis medicinal. Porque si el cannabis medicinal, como hemos venido diciendo, lo que viene es ampliar derechos y fundamentalmente el derecho de una vida digna, lo que menos voy a poder permitir es que se juegue con esa vida digna a través de la corrupción. Entonces, para finalizar, y queda abierta a las preguntas, creo que estamos ante una situación histórica, pero como mensaje, como papá, como hijo, como usuario, como médico, el cannabis a mí me hizo muy bien. Y en eso le agradezco mucho, siempre voy a ser un agradecido a la red de Mar del Plata. A mí el cannabis me hizo muy bien después de haber estado ese año preso. Porque estando preso uno se automedica mucho para tratar de aguantar la privación de la libertad junto con las enfermedades terminales. Creo que son dos de las cosas que al ser humano lo ponen ante una situación importante, que son el preguntarse de por qué de la existencia misma, digamos, ¿no? Hay veces cuando uno está preso que
pierde las ganas de vivir literalmente. Entonces uno se medica mucho, se automedica. El cannabis a mí me ayudó mucho y se usa mucho también en las personas que tienen traumatismo postraumático en las guerras. El otro día hablaba con un amigo mío que vive en Colorado, y él me cuenta, un ex soldado de la guerra de Vietnam, que la mayoría de los soldados en Estados Unidos, en los estados donde es legal, más allá que las últimas elecciones, ahora cuando asume el nuevo presidente de Estados Unidos, votaron y va a ser legal en todo Estados Unidos. Hasta ahora no era legal en todo Estados Unidos. El cannabis ahora va a ser legal en todo Estados Unidos. Y en eso también un paréntesis, creo que va a estar bueno empezar a poner un poco las prioridades en el cannabis. Hay colectivos vulnerables muy fuertes, como en este caso pueden ser, por ejemplo, los ex combatientes de Malvinas, que se les va a poder dar cannabis para que puedan solucionar, por ejemplo, lo que literalmente no pueden hacer, que son las pesadillas en el sueño si duermen, ¿no? Porque el cannabis, ya dijimos antes, hace mucho, en la charla, que el cannabis actúa directamente en receptores específicos del sueño. Entonces, con este sentido, yo lo que quiero dejar, y lo decía antes de empezar, se lo decía a la coordinadora del área salud del equipo, tenemos que trabajar en el desarrollo, porque la ley nos los pide, a la sociedad civil, de programas de atención primaria de la salud de cannabis medicinal para todos los equipos de salud, con los integrantes, los más de 22 equipos de profesiones que componen un equipo de salud, porque no son médicos solamente, son enfermeras, son trabajadores sociales, son psicólogos, psicopedagogos, bioquímicos, farmacéuticos, son 22 profesiones las que componen el equipo de salud. Entonces, una de mis propuestas para finalizar es que no esperemos tanto que el Estado nos dé lo que a lo mejor el Estado no nos puede dar por alguna razón que no viene al caso, ya sea por negligencia o porque no tiene la capacidad en este momento, y salgamos nosotros a hacer la historia mismo y constituyamos nosotros la capacitación de docencia, porque las herramientas ya nos las dieron. Ahora tenemos dos posibilidades: quedarnos con esas herramientas esperando arreglar la canilla que pierde, o ponernos a arreglar la canilla. Yo creo que hay que ponérsela a arreglar, porque está en juego la calidad de vida y la dignidad en la muerte de todos nosotros. Espero que haya servido y muchas gracias. Doctor, bueno, clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿No me escucha? Yo no me escucho, pero es porque voy a salir y voy a volver a entrar, que ahí sí voy a poder. Perfecto, ahí vuelvo, perfecto. no me voy. Sí, perfecto, perfecto. Para todos le digo, mientras que el doctor sale y entra, están las preguntas que mandaron por el formulario, que Sara ya se las pasó al doctor, que eso lo hablábamos al principio, pero como muchos entraron después, por ahí no escucharon. Lo que yo ahora le voy a preguntar al doctor, si él quiere primero contestar esas preguntas, y después tengo 2 personas más anotadas que quieren preguntar. Y Sarita, que bueno, en su momento la estábamos llamando y el doctor le estaba también agradeciendo, ahora antes de empezar con las preguntas, ella quería decirle unas palabras al doctor. Nos vamos a organizar de esa manera. Lo que sí les pido, por favor, que se silencien todos, porque si no se acoplan los sonidos. Así que a medida que se va respondiendo, Patricia les va liberando el micrófono y después se vuelven a mutear. Por favor, les pido que se muteen, porque si no, se acoplan los sonidos y no se puede escuchar. Y el doctor es tan claro, realmente, tan claro al hablar, que es una pena perder algo. Otra cosa que vamos a hacer es, estamos grabando este Zoom, y le vamos a pedir al doctor si él nos autoriza a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube. ¿Bien? Si él nos autoriza, lo vamos a hacer, porque eso es algo que solamente con su permiso podemos hacerlo. ¿Bien? También... Desde ya que no, yo creo que el saber y el conocimiento es democrático y colectivo. Yo siempre digo a mis pacientes que se transforman en nacientes, que construimos juntos un sanar. Así que no solamente le autorizo, no soy nadie para autorizar nada, sino que mientras más
sepamos de cómo tener una soberanía sanitaria individual y colectiva para vivir mejor, el saber no es de quien lo sabe, sino es de quien lo necesita. Así que ojalá que todos puedan aportar su saber en esta charla para que quede grabado lo que todos sabemos, porque todos sabemos muchas más cosas. Lo que pasa es que a veces no nos dan la voz, y cuando no tenemos voz no podemos opinar. Así que más que autorizada, digamos, es necesario que se difunda. Gracias, doctor. Nosotros siempre pedimos al invitado la autorización porque, bueno, respetamos ese derecho. Ahora le voy a pasar la palabra a Sara, que hoy la estábamos llamando y ella no se podía conectar. Y agradezco, porque al poquito minutos, digamos, que usted comenzó a hablar, se sumó la concejal Liliana Gonzalorena de la Coalición Cívica de acá de Mar del Plata, se sumó la concejal Alejandra Quintieri de Las Flores, y se sumaron también la gente de la red de Mar del Plata, que les agradecemos muchísimo, muchísimo que estén participando de este encuentro. Así que, Sarita, y lo que le quería preguntar, doctor, ¿usted quiere ir contestando las preguntas que les pasó Sara? Yo preferiría, si me van haciendo preguntas ustedes, porque creo que si no, no tengo bien claro quién preguntaba, entonces no sé a quién le voy a responder. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces comenzamos por Sarita. Sara, ¿qué le pasó? Se fue Sarita. Sara. ¿Te aburrió, Sara? ¿Se cansó? Después de toda una semana intercambiando correos, WhatsApp, ya se hartó. Ya se hartó. Sarita. Se quedó sin batería, Edu. Sara, ¿no escuchás? Está muy bajo. Ahí, Sara. Te cedemos la palabra, Sara. Te damos la palabra, Sara. Yo los escucho muy bajo, a ver. Los escucho muy bajo. ¿Me escuchás, Diana? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Me escuchás bien? Sí, Listo. sí, perfecto. Yo le quería agradecer a Carlos, porque realmente estuvo muy esclarecedor, con términos no tan científicos, sino que fue como para aclarar un montón de cosas respecto al tema, y que se fueran un poco los prejuicios también al respecto. Bueno, vos sabés, Diana, que mi hijo toma aceite de cannabis, y dejó totalmente los omníferos y todo lo que tenía que tomar para dormir, y eso ya para mí es suficiente prueba de que realmente es algo bueno. Y conozco casos de chicos con convulsiones que han mejorado muchísimo tomando el aceite. Esas son las mamás de los cultivos. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo toda la charla, y espero que no sea la última. Muy productiva. Bueno, yo no los oigo a ustedes, pero por lo menos creo que me oyen a mí, ¿no? Sí, Sara, muchas gracias. Gracias a usted, Sara, por el esfuerzo de gestionar y coordinar junto con mi asistente el poder estar juntos hoy, ¿no? Gracias, Sara. María Lorena, si la podés desmutear a María Lorena, Patricia, que quería hacer una consulta. Desmuteate, María Lorena. Estas conexiones suelen pasar, ¿viste? Acá está. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo está, doctor? Encantada, un gusto escucharlo. Bueno, tengo 1000 cosas para hablar, pero primero agradecer mucho la charla, muchas gracias. Tengo 1000 preguntas, pero quiero hacerle específicamente esta consulta. Usted dijo que para cualquier tipo de deterioro, ¿no?,
sería indicado el cannabis? ¿Hay un diagnóstico? Tengo antecedentes y el examen y todo lo que le dio. Yo no sé de qué manera podemos ayudar a que este paciente, cuáles serían los pasos que él tiene que hacer para que un médico pueda prescribirle el uso de cannabis y que realmente todo esto salga rápido y que no quede en la ley y en que en que eso está aprobado, digamos. Perdón, Le digo si quiere el diagnóstico, los antecedentes, si quiere. Perdón, explicarle al doctor que vos sos profesional y que estás atendiendo a un paciente, porque si no, no te va a entender. Claro. Bueno, yo soy licenciada en psicología, acompañante terapéutico, docente y demás, pero en realidad estoy trabajando en varios proyectos acá dentro del PRO. Uno de ellos en el cual estamos acompañando a una persona de 53 años que durante estos 6 meses ha sufrido un deterioro cognitivo bastante importante, en el cual él pasó de ser una persona a ser totalmente otra. Él se atiende en el Hospital Interzonal acá en la ciudad de Mar del Plata, y se le ha acompañado bastante durante este mes, ¿no? Recién, a partir de hace un mes que lo conocemos. Es como que llegó la ayuda y el momento a tiempo para esta persona y hizo una diferencia. Pero el deterioro aumenta cada vez más al punto de caerse, de no tener realmente una estabilidad. Su diagnóstico, tengo acá el diagnóstico que le dio el médico, obviamente él se hizo estudios en el hospital. Nosotros estamos un poco preocupados, queremos ver a ver cuáles serían los pasos para que él pueda acceder rápido. Yo te contesto de esta forma, Lorena. Sí. Porque a su vez vamos a tener que ordenarnos un poco, porque unas cosas son preguntas y otras cosas son consultas. Si yo me pongo a contestar consulta por consulta de todas las personas, no tengo problema yo, por mí, porque los que me conocen, hace 9 años que trabajo 24/7 por 365 días del año, y ya no me quieren porque hablo todo el tiempo de cannabis. Entonces, si todos se van bajando los que quieran, y 2, 3, 4 de la mañana y seguimos hablando, para mí no hay problema. Pero mira, me das el pie y está bueno, digamos, porque lo primero que tenemos que entender es que estamos en un momento de transición. O sea, si nosotros desesperamos porque un médico hoy nos haga una prescripción de indicación de cannabis medicinal, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no están subidos todavía los formularios para que un médico pueda prescribir e indicar cannabis medicinal. Pero en esa transición, porque ya expliqué que esto tenía que ver con un cambio cultural y social, ¿qué haría yo si fueras vos y yo me ofrezco a pasártelo a nivel digital? Yo te hago una receta que es informal, le podríamos llamar, pero no es ilegal ya, es informal. Yo tengo una receta mía indicándote cuál es el cannabis que ese paciente después en privado está necesitando, porque ese es un tema que lo dijimos que íbamos a charlar. Los diagnósticos, si no son certeros en relación a los síntomas y signos, pueden condenar a una persona. Entonces a mí me gusta más mejorar en la gente los síntomas y los signos que me vengan con nombres de enfermedades. A mí me gusta más que nombres de enfermedades me cuenten lo que a la persona le pasa. Y cuando la persona me cuenta lo que le pasa, yo con el cannabis y los distintos tipos de cannabis que yo tengo a mi mano, puedo mejorarle esos síntomas y signos. No me sirve a mí que alguien me diga, hola, ¿qué tal? Yo tengo diabetes. O yo tengo, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, como puede tener a lo mejor este paciente con una demencia senil o un Alzheimer. No me sirve ese nombre. Yo quiero saber si duerme, si no duerme, si come, si no come, si le duele la vida literalmente física, literalmente emocionalmente o literalmente espiritualmente. Entonces, lo que yo te propongo, porque hoy no tenemos la posibilidad de llenar el formulario en este momento, es que yo te paso, por supuesto que yo no sé si lo sabían, pero me pongo a disposición de todas, pero yo desde que trabajo yo no cobro. Para mí este es un servicio y esta es una misión, por ende que yo no cobro las consultas. Así que me pongo a disposición de la que necesite
de mis certificados los van a tener, y yo no cobro las consultas para ninguna situación. Así que yo te hago un certificado y vos con ese certificado podés hacer dos cosas, que es lo que yo te aconsejaría. Una es la de ir a un lugar donde tengan el cannabis indicado, como puede ser, por ejemplo, en el lugar a donde Sara tiene a su hijo, ¿no? Porque Sara acaba de dar un testimonio que es importante. En medicina hay 3 tipos de evidencia, y vos lo debes saber como equipo de salud también. La evidencia empírica, que es cuando alguien nos dice algo que le pasa. O sea, doctor, yo tomé las gotitas y me siento mejor, punto. Yo no tengo que juzgar ahí. Estoy ante una evidencia empírica. No puedo comprobar por qué, cómo, pero alguien me está diciendo algo. Segunda evidencia, que se llama clínica. Yo vengo con el paciente, literal, que no puede firmarme la orden por el Parkinson, y a los 7 días, 14 días, viene el paciente y pone su firma de una manera como si no le pasara nada. Eso se llama evidencia clínica. Y la tercera evidencia, que es la que tan mentadamente nos piden, que es la evidencia científica. La evidencia científica lleva tiempo, no se hace de un día para el otro. Entonces, en conclusión, para poder responderte, María Lorena, es creamos una indicación específica, vos buscás quién lo está haciendo, y si no, yo también te puedo orientar cuáles son las cepas o las variedades indicadas para que alguien de la familia o alguien solidariamente o alguna asociación le cultive la planta que ese paciente que está siguiendo le sea la mejor. Perfecto, me doctor. encantaría. Perfecto. Gracias. Gracias a vos. Lorena. Estaba leyendo las preguntas y la mayoría usted las fue contestando, doctor, porque hablaba de los distintos tipos de cannabis, de las patologías y demás, que usted las fue contestando. Hay una pregunta que se refiere a los niños con TEA. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, ¿qué se puede hablar de eso? Bueno, me están haciendo todas preguntas fáciles, muy general, ¿no? ¿no? Sí. Muy general. Insisto, creo que yo le voy a después mandar a Sara, creo que les puede servir al grupo de la Coordinación General y en particular al equipo de salud. Yo le voy a mandar, nosotros tenemos un programa que es de charlas, que son 12 charlas, y cada charla toca una temática en particular del 100% del mundo del cannabis y del cáñamo. Yo se lo voy a pasar por WhatsApp, que a lo mejor después se puede ir generando una charla cada 15 días o una por mes, para poder tocar el 100% de los temas, porque si no sería imposible. A lo mejor les puede servir, y a su vez a lo mejor podemos ir sumando otras organizaciones del país para hacerlo más grande, porque estoy seguro que hay otras personas como ustedes, porque también viene el video de ustedes que otra gente de otras provincias se inspiraron en lo que ustedes han hecho para poder organizarse. Si nosotros hablamos de los trastornos del espectro autista, es todo un tema. ¿Por qué? Primero porque los médicos y la ciencia todavía no se sabe bien por qué los pacientes producen estos síntomas y signos en el espectro autista. Después también estamos como científicos muy preocupados porque lo que se denomina autismo, cosa que a mí no me gusta mucho, por eso que el trastorno del espectro autista me cierra un poquito más sin tampoco cerrarme. Se cree, por lo menos en las cosas que yo más he investigado, se cree que todo esto tiene que ver con algunos procesos de intoxicación interna de esos pacientes. Entonces, si dijimos durante toda la charla que el cannabis fundamentalmente sirve para restablecer un equilibrio perdido, si algo tienen las personas con el espectro autista es que no están equilibrados y por ende no pueden fundamentalmente expresarse, tanto verbal, como gesticular, como mental, como físicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa persona? Y Algo muy afectivo. simple. ¿Cómo? Y afectivo. Perdón. Bueno,
cuando dije emocional, afectivo puede entrar en Sí. emocional, pero tiene muy bien, si usted quiere le ponemos afectivo. Tienen una inhibición en eso que usted está planteando, que es la cuestión de la afectividad, pero no quiere decir que no sean afectuosos, digamos, son dos cosas distintas, ¿no? Porque si algo tienen los pacientes con el aspecto autista que son muy afectuosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocemos cuáles son las variedades específicas para mejorarle la calidad de vida a esa persona, porque conocemos cuál es la variedad que va a tocar el receptor específico para mejorar el caso puntual de esa persona. Entonces, si la pregunta es, ¿existe un cannabis para mejorar la calidad de vida en personas con autismo? La respuesta es sí. ¿Existe un cannabis que va a curar a alguien? Ahí entramos en otra discusión para otra charla, que tenemos que hablar de qué entendemos semántica, semióticamente, y desde la raíz de la palabra curar, ahí podemos tener diferencias de opiniones subjetivas y objetivas en la palabra curar. Yo considero que curar es mejorar la calidad de vida. Entonces, si yo le puedo mejorar la calidad de vida a una persona con autismo, yo me voy a dar por satisfecho. No por eso voy a dejar de trabajar para que siga mejorando. Pero la respuesta es sí, sí existe. Perfecto, doctor, clarísimo. Silvia Bayay, la coordinadora nuestra de salud, quería hacerle una pregunta. Silvia. Sí, no, realmente quería agradecerle, felicitarle, no es una consulta, simplemente como hicimos al principio, que ha sido tan claro los conceptos y que vino a desmitificar todas las dudas que teníamos sobre la temática y que queda pendiente, doctor, me parece que, como usted dijo, que es un tipo de cambio cultural, que tendríamos que tener una charla o una capacitación para hacer una prevención y promoción de la salud acá, y bueno, vi que dijo antes que están las charlas, así que queda pendiente en poder realizar algo acá desde Mar del Plata, que creo que no sea esta la primera ni la última, lo agradecemos, todo el equipo de salud, agradecemos a toda la gente que vino, con mucho esfuerzo, y salió. Felicitarlo a todas y muchas gracias, nada más, eso. Doctor, la última pregunta, Liliana García González. Hola. Gracias, Silvia. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, doctor, la verdad que sí, que ha sido muy claro en todo lo que ha explicado, como han dicho las anteriores participantes. La pregunta que yo le quiero hacer es lo siguiente: ¿cómo sabe uno? Porque, bueno, mi hija ha usado cannabis para dolores y ella no sintió nada. Entonces, ¿cómo uno sabe que el cannabis que ella le compró a Juan Pérez es bueno o malo? Y si es específicamente para lo que ella necesita. Porque ella quería tratar de dejar la morfina por el cannabis. ¿Se entiende? Sí, muy buena la pregunta. Como vengo diciendo, si me tuviese que extender para contestársela con todas las ganas que tengo de contestársela, me llevaría mucho tiempo, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Antes de contestarle, gracias Silvia, el agradecido soy yo, y no solamente que me quedo comprometido, sino que las comprometo, porque juntos vamos a generar esa capacitación y a su vez también vamos a invitar a otros profesionales, a otras personas con saberes que no necesariamente tienen que ser profesionales, porque pareciera ser que los que tienen el saber son los profesionales, y para mí lo que tienen el saber es en el acervo cultural de las personas y de la gente. Entonces vamos a invitar a otra gente, me sale un furcio, para inventar una nueva manera de mejorarnos en las condiciones de vida. Así que las comprometo y me comprometo a seguir trabajando. En cada uno de los puntos de estas 12 charlas hay una multiplicidad de personas para invitar. Muchas gracias, con doctor. respecto a la pregunta, con respecto a la pregunta de recién, esa es la pregunta, una de las preguntas y la que más me gusta contestar. Primero, en el marco en el que estamos, donde la vida se debate, la lucha contra uno mismo,
en el día a día, y no tenemos tanto tiempo de programar un futuro. Primero, lo que tendríamos que saber desde el punto de vista empírico, como lo expliqué, es si Juan Pérez, ese que le está dando el cannabis a su hija, es buen tipo, es buena gente. Entonces, las plantas, todas, ¿no? Pero vamos a hablar de la de cannabis, tienen una variedad. Como los vinos se llaman Cabernet, Malbec, Merlot, así, bueno, las plantas de cannabis tienen una variedad y tienen un nombre en esas genéticas. Entonces, acá nos encontramos ante un problema que es interesante. No solamente uno tiene que confiar en la persona que le dice que le está dando algo que supuestamente él plantó con el conocimiento de la semillita que puso en la tierra, ¿ah? La variedad, si yo a usted le doy, a mí por ejemplo, para Mar del Plata, si me dan un alfajor a Habana, lo sé distinguir de todos los otros. Pero a mí si me dan un vaso de vino y me dicen, a mí, ¿no? En particular, que no soy una persona que tomo alcohol, pero si a mí me dan un vaso de vino y me dicen que qué bueno el Malbec, el Merlot, no sé, todo eso nombre que estamos tomando, yo le voy a decir que la verdad que buenísimo, si me gusta. Porque en realidad no sé distinguir un Malbec de un Cabernet, de bla, 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 bla. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver con la confianza que ya dijimos que se establece con el cultivador. Pero si queremos avanzar un poquito más, que creo que a donde la persona que me está haciendo la pregunta me quiere ir es, las plantas tienen una expresión genotípica, digamos, tienen una genética, pero cuando se expresan, cuando nacen, tienen una expresión fenotípica muy diferente a la genética por la cual yo la traje. Las plantas se expresan fenotípicamente, que no quiero entrar mucho técnicamente en cuál es la diferencia entre el genoma y el fenoma, pero fenotípicamente se expresan diferentes. Entonces, la única forma que tenemos nosotros para saber si lo que nos están dando es lo que necesitamos es pasar a la sustancia por un aparato que se llama cromatógrafo. Por eso que yo lo que estoy planteando es que tiene que haber un cromatógrafo, por lo menos en cada ciudad. Y tiene que ser obligatorio la posibilidad de hacer análisis cromatográfico en un futuro para yo saber qué es lo que tiene el producto. En el mientras tanto, yo sé, y sobre todo en Mar del Plata, porque hay varias organizaciones, pero yo sé que hay gente en Mar del Plata que trabaja muy bien y en forma, volvemos a poner el ejemplo de Sara. No creo que la gente que le esté dando a Sara el aceite, ni que Sara se lo esté dando a su hija o hijo, porque no me acuerdo bien lo que dijo, sea gente que le esté haciendo mal. Y por ende no creo que Sara le dé a su hijo tampoco algo que le haga mal. Por ahora, ante la pregunta, lo que hay que es que confiar en la persona que nos da el aceite. En un futuro próximo vamos a poder tener una herramienta individual, una herramienta colectiva para poder analizar esos aceites en los cromatógrafos. No sé si le respondí la pregunta. Sí, sí me la contestó, y lo que nos pasó a nosotros es que, bueno, mi hija vive en Salta y el año pasado, bueno, mi marido por un problema de salud que tenía, también el médico me dijo, ¿por qué no pruebe con cannabis? Bueno, la diferencia que encontramos es que el que compramos acá en Mar del Plata nos salió la mitad de lo que le salió a mi hija en Salta, por lo que hicimos una deducción, capaz que es mejor el de Salta que el de acá, porque en realidad tampoco le abrió el apetito a mi marido. Entonces, uno se desorientó y terminamos dejando de usarlo. Bien. Los cannabis, a ver si también le puedo tratar ¿Cómo de llegar a finalizar la persona que lo hace bien y para lo Sí. que se necesita? Sí, No le sé si entiendo. se entiende. Mire, el cannabis es parecido al coronavirus. Estamos ante más preguntas que respuestas. Y estamos en el camino de la construcción de la respuesta. Entonces, a lo mejor no puedo darle una respuesta que a usted la satisfaga en el 100%. Yo lo que sí le puedo decir es lo siguiente. El cannabis tiene que ver con el tipo de cannabis, ya lo dijimos, con la vía de administración, tiene que ver fundamentalmente ¿Con la con la dosis. destilación también? Sí, ¿Con la ahí, destilación? déjeme
ahí yo le termino y usted me hace después la pregunta. Cuando usted dice la destilación es de la forma en que se consiguió el cannabis, ¿no? Porque lo que hay en los frasquitos no es aceite de cannabis, no hay en Argentina todavía. Ya lo va a haber, porque el aceite de cannabis se saca del prensado de las semillas de cáñamo para mezclar el cannabis medicinal. Lo que hay en Argentina es aceite de oliva o de coco con cannabis, y eso se llama dilución. Cuando nosotros tenemos una dilución muy alta, por eso que lo primero que se les pregunta a los pacientes es qué dilución tiene el cannabis que está tomando, es igual a que yo le diga un vaso de vino con soda no es lo mismo que un vaso de vino puro. Entonces, en la dilución es donde nosotros podemos acertar con la dosis. ¿Qué le puedo decir a usted? Que no siempre el costo del cannabis tiene que ver con la calidad del cannabis. Eso tiene que ver más con la vivada de algunos vivos, que lo que hacen es burlarse de la salud de la gente y dar cannabis diluido o cosas sin cannabis para sacar una ventaja. Pero eso, como siempre pasa con la mala gente, tienen patas cortas, porque la mala gente son como la mentira. Siempre se sabe la verdad, más tarde o más temprano, en todas las cosas de la vida. Y si no, nos llevamos las mentiras a la tumba y se saben después de muerto, que es peor. Entonces las cosas es mejor saberlas en vida, si se puede, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo que tiene que usted hacer es buscar alguna asociación que le garantice cuál es la variedad que necesita y fundamentalmente cuál es la dilución, porque en la dilución va a estar la dosis. Me parece que a lo mejor lo que usted está dándole es a su esposo o a su hija un cannabis con una dilución incorrecta y con una variedad incorrecta. Gracias, doctor. A usted. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente nos ha desasnado. Ha sido muy interesante. Tomamos el compromiso de que esto sea el principio de una serie de charlas de capacitación que usted nos va a dar, así que en base a su tiempo, por supuesto, vamos a organizar esa agenda y desde ya nuestro espacio está a disposición y lo que queremos es que sea abierto a todos, o sea, nosotros siempre nos gusta aclarar esto, si bien somos un partido político, y todo lo que expresamos a través de nuestro trabajo es para la ciudadanía, entonces no tiene que ser cerrado un solo color. O sea, cada profesional que se invita o cada persona que quiere expresar su experiencia y capacitarnos y charlar, tiene que ser abierto a toda la ciudadanía. Por eso nos interesa que sea abierto, por más que salga desde nuestro espacio. Así que nos interesa que toda la gente pueda conocer lo que usted está diciendo, porque realmente nos desasnó de un montón de cosas, y obviamente que usted lo tuvo que sintetizar, porque es como dijo, cada cosa tiene su punto, pero fue muy, muy claro. Así que desde ya, gracias a todos los que estuvieron, gracias a los concejales, gracias a todas las personas que estuvieron, gracias a la gente de la red, que hacen un trabajo impresionante, que lo sabemos por Sara, que realmente trabajan increíblemente, y bueno, por supuesto que estamos a su disposición, doctor. Bueno, pueden liberarse los micrófonos, así lo aplauden o le dan las gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no, el agradecido soy yo. Bueno, ya es hora de ir a comer y también a descansar, seguramente los más jóvenes a salir con las precauciones necesarias, producto de la situación en la que estamos. Pero como usted bien decía, yo puse en mi posteo de mis redes sociales que como tantas otras cosas, el cannabis es político, pero el cannabis no tiene un corset partidario, porque el cannabis nos corta transversalmente, porque cuando está en juego la calidad de vida o la dignidad en la muerte, es muy difícil que nosotros nos aferremos a ciertas banderas partidarias y no tengamos una posición más humana de la vida que tiene que ver con vida más digna. Así que ojalá que
en el próximo año, y aprovecho también para desearles la mejor de la Navidad y el mejor de los años posibles en un contexto muy complejo, pero creo que en los momentos de mayor desesperanza, y lo digo por experiencia propia, es cuando más se fortalecen las esperanzas para un futuro mejor para todos. Gracias a todas ustedes. Tal cual. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Doc. Lo esperamos. Gracias, Doc. Gracias. Nos vemos. Chao, Chao, chicas, Cecilia. gracias por estar. Chao. Gracias, Chao, chicas, gracias a chao. todas. Gracias a todos.